Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal en las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que sobre la guerra que está realizándose en el Medio Oriente entre Israel y Hamás, en la que en este momento Israel está invadiendo a la ciudad de Gaza. 4 escuelas que estaban sirviendo como refugios operados por las Naciones Unidas en Gaza han reportado daños por bombardeos por parte de Israel en las últimas 24 horas, según dijo la Agencia para las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Estas escuelas, estos colegios, estaban dando albergue a casi 20,000 personas. Uno de estos albergues está en Jabalia, este campo de refugiados en el norte de Gaza, donde el Ministerio de Salud, que es dirigido por Hamás, informa que al menos 195 personas han sido muertas por ataques aéreos israelíes en esta semana. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que las fuerzas de su país están en el punto máximo de su batalla y que han penetrado mucho más adentro de la ciudad de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran que han matado a más de 130 militantes de Hamás durante estas operaciones terrestres dentro de Gaza. Y eso es lo que se tiene hasta este momento. Hay que decir que la frontera de Gaza con Egipto, la única que existe ahí, que es la frontera de Rafah, finalmente fue ya abierta este miércoles para permitir la salida de Gaza de nacionales extranjeros y algunos palestinos bastante mal heridos para que puedan ser atendidos los heridos en Egipto y los extranjeros salir de esa zona a través de Egipto.
Y esto es una gran novedad porque al principio no estaban abiertas esta frontera. También al mismo tiempo se está permitiendo ya el flujo más o menos regular de ayuda humanitaria desde Egipto, ayuda humanitaria internacional desde Egipto hacia Gaza a través de esta frontera de Rafah. Sin embargo, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, tiene toda la intención, y así lo ha advertido, de limitar, poner grandes límites a los números que están fluyendo, sobre todo de Gaza hacia su país, ya que está muy consciente de que ya de por sí la debilitada economía de Egipto en este momento simplemente tendría demasiados problemas para atender un número grande, un éxodo de refugiados palestinos. Hay que decir que, así como están las cosas, muchos egipcios en este momento, habitantes de Egipto, es un país pobre, Digo, usted sabe, Egipto es un país pobre, es un país del tercer mundo, es un país en vías de desarrollo, y actualmente está en particulares problemas económicos, al grado de que muchos egipcios no pueden ganar suficiente dinero para alimentarse de manera diaria. Además, la tasa anual de inflación en este momento es del 38%, que es su nivel más alto histórico. Este fue el nivel que alcanzó en septiembre. El presidente Sisi quiere además postergar decisiones económicas difíciles que francamente ya son impostergables, pero él las está aguantando al menos hasta después de las elecciones que son en diciembre. El Banco Central de Egipto ha mantenido sus tasas de interés ubicadas en 19,75% desde la primavera de este año para tratar de evitar una recesión, para evitar que causen una recesión. Este jueves, el Banco Central decidió de nuevo dejar las tasas intactas. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional ha advertido que la guerra en Gaza pudiera alejar a los inversionistas internacionales de Egipto y ha ajustado a la baja su perspectiva de crecimiento económico para este país. Por tanto, aunque el presidente de Egipto controle y evite el gran flujo de palestinos hacia su país, de todos modos su país seguramente la situación económica se empeorará durante los próximos meses. Decir que en Myanmar, lo que antes era Burma, en Myanmar, la junta militar que controla ese país después del golpe de Estado hace ya un par de años, entregó el control de un poblado cerca de su frontera con la provincia de Yunnan en el sur de China, después de férreas peleas con rebeldes armados. Un vocero confirmó que todo el gobierno y la seguridad de esa zona han abandonado este pueblo que se llama Chinchmewa, que es una zona de comercio importante en el estado de Shan, en el norte de Myanmar. La junta militar dijo que los grupos étnicos rebeldes atacaron infraestructura de energía y de transporte alrededor de todo ese estado en los últimos días, y ya la junta decidió entregarles el poder y retirarse ellos de ahí. En el norte de Europa, específicamente en el noroeste de Europa, la tormenta Ciarán se ha reportado que ha matado al menos a 7 personas después de golpear a esa zona con vientos
que han roto récord con velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Se reportan muertos en Francia, en Bélgica, en España y en los Países Bajos, así como también en Alemania. Se reporta que alrededor de 1,2 millones de hogares estaban sin energía eléctrica en Francia este jueves, y la Gran Bretaña emitió más de 200 alertas por inundaciones. Esta tormenta que se llama Ciarán, se le conoce en el término en inglés weather bomb. En español la traducción literal sería una bomba climática, lo que significa que tiende a intensificarse de manera muy, muy rápida. Suena algo así como el huracán Otis que acaba de pegar la semana pasada sobre Acapulco también. Fue una tormenta explosiva. Pasó de convertirse huracán a categoría 5 en prácticamente cuestión de horas. Estoy haciendo una comparación, no estoy diciendo que haya sido así. Digo que suena muy parecido. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que cancela la ratificación de Rusia del Tratado Comprensivo de Prohibición de Pruebas Nucleares, que es un acuerdo multilateral para prohibir las explosiones o las pruebas de explosiones nucleares. El presidente Putin de Rusia dijo que esta decisión simplemente lo que hace es llevar a Rusia a estar en línea con Estados Unidos, quien fue signatario de este acuerdo, pero nunca lo ratificó después de 1996 que lo firmó. Lo que sí Putin es que no confirmó si acaso Rusia reanudará las pruebas nucleares. Otros países que no firmaron este acuerdo incluyen a China y a la India. Y en términos prácticos, si nadie lo ratificó, de potencias nucleares como China y la India, tampoco Estados Unidos, pues en la práctica ese acuerdo no sirve absolutamente para nada. Esta sería en todo caso una decisión práctica del presidente de Rusia, en todo caso. Hay que decir que la productividad laboral de los Estados Unidos creció a una tasa anual de 4,7% durante el tercer trimestre del año, que es su tasa más alta en 3 años. Así, el costo promedio del trabajo por unidad producida cayó en 0,8%. Y esto apunta a que las compañías están aumentando sus intentos de mejorar su eficiencia, lo cual a su vez apoya al crecimiento económico y ayuda a hacer bajar la inflación, y que la inflación deje de impactar en los aumentos salariales. En pocas palabras, un aumento en la productividad es lo mejor que le puede suceder a una economía o a toda economía. Bueno, pues este jueves, la gigante británica petrolera Shell reportó sus resultados al tercer trimestre. Shell Oil reportó que sus ganancias al tercer trimestre fueron de $6,200 millones, que es muchísimo, pero sin embargo es un 34% menos que lo que registró en el mismo periodo del año pasado, aunque aún así es más de lo que ingresó en los 3 meses anteriores. Por supuesto que estos resultados se comparan negativamente con las utilidades récord que registró el año pasado. El nuevo jefe de Shell, de nombre Val Sawan, está pasando por una época de mucha presión
porque junto con su rival también británica BP, Shell está afrontando grandes presiones, grandes demandas para que haga más para reducir al cambio climático, para reducir esta tendencia al cambio climático. Y esto ha llevado a ambas firmas, las llevó a hacer grandes apuestas, y aquí lo estuvimos siguiendo en este programa a lo largo de todo este tiempo, las decisiones que tomaron estas empresas de inversión importante en energía renovable, inversiones que en este momento no han dado todavía los resultados que se esperaban, los resultados financieros. El presidente de Shell, Sawan, admite que él desearía que los retornos de estas energías renovables en las que él invirtió pudieran llegar más pronto de lo que están llegando. Y encima ambas empresas están bajo presión de Wall Street, porque tanto BP como Shell han estado por detrás en su resultado financiero de sus rivales estadounidenses ExxonMobil y Chevron. ¿Quiénes? Esto es muy importante. Usted recuerda el año pasado y el año antepasado todas las críticas y todas las alabanzas que BP y Shell recibieron por estas inversiones en energía renovable. Incluso la propia BP había anunciado que para dentro de no sé cuántos años, pero unos cuantos años dentro de este mismo siglo, iba a dejar de convertirse, iba a dejar de ser una compañía petrolera para pasar a ser simplemente una compañía energética, preferentemente verde, pero ya no cero emisiones, ya no emisiones. Tan allá llegó BP y recibió muchas alabanzas. Y por el contrario, las americanas, que se rehusaron a meterse a este asunto de las energías renovables y redoblaron sus inversiones y sus apuestas en el petróleo, recibieron todo tipo de críticas. ¿Se acuerda de todo esto? Bueno, pues no sé si decir que quien ríe al último ríe mejor, porque todavía falta mucho para todo esto. O sea, nadie está riendo al último, pero en este momento las que están riendo son las petroleras ExxonMobil y Chevron, las estadounidenses, porque las apuestas que ellos hicieron están funcionando de maravilla. En cambio las otras muy verdecitas, pero lo verde que importa realmente, que es de dólar, el verde dólar ese está ausente. Y por el contrario, en el último mes, básicamente, las estadounidenses, ExxonMobil y Chevron, hicieron grandes compras de otras compañías rivales petroleras para aumentar su tamaño y su concentración en el hidrocarburo. Y consecuentemente los mercados financieros han castigado a las firmas europeas con múltiplos de ganancias mucho más bajos. Aún así, la Shell anunció una recompra accionaria de $3.500 millones, que es algo que le caerá bien a los inversionistas, pero, de nuevo, y esto es algo que aquí nuestro analista de cabecera, Jaime Brito, nuestro analista petrolero, es lo que ha venido diciendo, que el petróleo falta mucho para que deje de ser el rey, para bien o para mal, pero ese es simplemente lo que ve nuestro analista. Y las petroleras estadounidenses así lo ven también. Primero, al rehusarse a hacer grandes inversiones, a rehusarse a la presión para hacer grandes inversiones verdes, y ahora que llegó el momento, redoblar sus inversiones petroleras. Bien, cambiando de tema y cambiando de industria, cambiando de empresa y cambiando de país,
ya se va a cumplir un año desde que el grupo Adani, este grupo indio, fue fuertemente afectado por estas acusaciones de fraude que hizo esta empresa vendedora en corto con un informe que sacó al respecto, esta empresa que se llama Hindenburg. ¿Se acuerda? Aquí estuvimos hablando muchísimo de esto. En su momento, y rápidamente, este conglomerado indio de Adani negó completamente estas acusaciones y sobre todo estas acusaciones de que una de las grandes empresas de este grupo de Adani había manipulado el precio de sus acciones. El grupo Adani es un grupo de diferentes empresas y cada una de estas empresas tiene sus propias acciones cotizadas en bolsa en la India. Esto hizo que la evaluación de las compañías de Adani se desplomaran desde más de 200 mil millones de dólares a menos de 100 mil millones. Todo esto empezó, esta pesadilla, hace casi un año. Desde entonces, el grupo Adani ha tratado y continuado de tratar de salir adelante. Más temprano, en este mismo mes, recibió un paquete de refinanciamiento por 3.500 millones de dólares por parte de 10 bancos internacionales. Porque una de las cosas, seguramente mucho de lo que reportó Hindenburg fue exageración, pero aparte, Adani tiene lo que en la calle se le conoce como muchos fierros, tiene muchos activos tangibles, muchos fierros. Y entonces los fierros valen, ¿verdad? A la hora de la hora, lo físico vale. Y por eso recibió este paquete de refinanciamiento de 3.500 millones de dólares por parte de 3 bancos internacionales. Esta semana, una de sus empresas más grandes, que es el Adani Green Energy, reportó una explosión en su utilidad anual de 149% para el trimestre de julio a septiembre. Sin embargo, este jueves, Adani Enterprises, que es la compañía más visible del grupo, reportó que sus utilidades fueron la mitad del último periodo, la mitad. Y por tanto, entonces, las consecuencias de este reporte de Hindenburg de hace casi un año todavía continúan sintiéndose en todo el grupo. Específicamente porque este miércoles de esta misma semana, reguladores indios anunciaron más reglas de transparencia o reglas de transparencia más ajustadas, todavía más duras, para los inversionistas extranjeros en busca de estas reglas de prevenir el tipo de manipulación de precio de acciones de lo cual se le acusa a Adani y que Adani siempre ha rechazado y que todavía no se lo han comprobado. Sin embargo, en este mismo mes, más adelante, la Corte Suprema de la India finalmente, como ya se tenía esperado, va a liberar su propio reporte respecto de estas acusaciones que hizo la estadounidense Hindenburg. Y en teoría, esto será el veredicto final. ¿Qué es lo que dirá la Corte Suprema de la India sobre una de las principales conglomerados industriales de su propio país con respecto a lo que dijo un reporte, un informe estadounidense? Así es que, ¿qué es lo que podemos esperar de eso? Ya veremos. Oiga, esta es una para los fanáticos de los Beatles, que estoy seguro que aquí nos están escuchando mucho, y para ustedes que son fanáticos de los Beatles, esta no es noticia. Es noticia para los que no somos fanáticos de los Beatles. Yo no soy fanático de los Beatles. Ciertamente no me puedo considerar fanático con respecto a la gran cantidad de grandes amigos que tengo que son re fanáticos de
Los Beatles, hay que decir que 61 años después de que se presentó su primer sencillo, los Beatles esta semana están presentando una nueva canción, específicamente fue este jueves. Esta canción en particular lleva preparándose para estar lista 10 años. Bueno, no es cierto, 10 años no, varias décadas, porque después del asesinato de John Lennon en 1980, su viuda Yoko Ono le entregó a Paul McCartney una grabación de algunos demos no publicados de John Lennon. Estos demos contenían en particular 3 canciones, 2 de las cuales los Beatles que sobreviven añadieron y presentaron o liberaron a mediados de los 90s, como ustedes los fans seguramente saben. Sin embargo, el audio de la tercera canción, que se llama Now and Then, ahora y antes, en su formato original era tan malo el audio que no había nada que hacer con él, y lo dejaron ahí, tranquilo, ¿sí? Pero pasaron los años y hoy en día, con la nueva tecnología disponible, este audio ha podido ser rescatado. Y esta tecnología disponible es nada más y nada menos, y por supuesto que la inteligencia artificial, porque con la ayuda de esta, la voz de John Lennon pudo ser separada de esta grabación, pudo ser aislada, separada, lo que le permitió a los 2 Beatles sobrevivientes, que son Paul McCartney y Ringo Starr, el llenar el resto con su propia instrumentación. Y entonces, grabaciones de guitarras de la década de los 90, de una sesión de la década de los 90, que fue tocada la guitarra por el hoy difunto George Harrison, también fue incluida en esta grabación por medio de inteligencia artificial. Y entonces esta pieza, Now and Then, que es bastante melancólica y nostálgica, una pieza de amor, es cantada por John Lennon después de que el grupo se separó en 1970. Así es que, pues ahí la tiene usted, esta para los fanáticos de los Beatles. Bien por eso, francamente. Bien, déjeme, le sigo informando. Vamos a ver acá, qué es lo que yo tengo aquí para usted. Hay que decirle que ¿qué le voy a informar? No, este es un reporte que sacó la CEPAL este jueves. Hay que decir que la CEPAL está diciendo que el valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe caerá caerá un 2% en el 2023, en un contexto que describe la CEPAL que será de gran debilidad del comercio mundial. En este nuevo informe anual sobre el comportamiento del comercio exterior y la región, que se llama Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2023, cambios estructurales y tendencias en el comercio mundial y regional, retos y oportunidades. Un título muy sucinto, breve y concreto. Según este reporte, América Latina y el Caribe aumentará 3% el volumen exportado, pero este 3% que va a aumentar el volumen no alcanzará a compensar la caída del 5% de los precios de sus productos de exportación. Por otro lado, el valor de las importaciones de bienes caerá un 6%. Y esta cifra refleja la debilidad de la actividad económica regional, con un crecimiento proyectado del PIB de solamente 1,7% para el 2023. 1,7%.
de acuerdo con la última proyección entregada por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe en septiembre pasado. ¿Cómo es posible que el valor de lo que va a exportar o de lo que exportará América Latina caerá? Bueno, es muy sencillo, porque la mayoría de las exportaciones de América Latina son, ¿qué? Commodities, materias primas, y las materias primas son cíclicas. Las materias primas tienen grandes variaciones en su precio. Y ese es el gran problema eterno de la economía de América Latina. Esta caída en el valor de las exportaciones es para toda América Latina y el Caribe. Si se desagrega, podemos encontrar que aquellos países y o regiones de países que exportan productos transformados, es decir, manufacturas, no materias primas, no sufrirán de esta caída. Lo que pasa es que eso es lo menos en América Latina. Eso es lo menos. Y bueno, al final esta es la historia cíclica repetitiva de toda la vida de América Latina. Suben los precios de los commodities, suben las exportaciones y los ingresos de América Latina. Caen los precios de los commodities como normalmente caen después de haber subido y con la consecuente efecto sobre las economías de América Latina. Eso es de toda la vida, de toda la vida. Les recomiendo mi libro, El continente dormido. Por eso se llama El continente dormido, porque estamos dormidos en nuestras materias primas. Y básicamente, lo que yo digo y expongo en mi libro, El continente dormido, básicamente es que América Latina debería de dejar de subsistir de las materias primas que da la tierra y empezar a vivir de las otras materias primas que también sobran en América Latina y que son totalmente subutilizadas, que son las manos de los latinoamericanos. Esa es una materia prima, las manos del latinoamericano, y sobre todo el cerebro del latinoamericano. El cerebro, esa es una materia prima. Y esas son las que no se usan. No se usan. Aquella economía que utiliza sus manos o las manos de sus gentes, esos productos no caen de valor. Y aquella economía que usa el cerebro de sus habitantes en la forma de ideas, de innovación, de tecnología, esos productos son de gran valor, no caen de precio. Esos precios no tienen vaivenes, se sostienen y se valorizan en el tiempo. Pero en nuestro querido continente dormido pasan los siglos, literalmente pasan los siglos, porque digo, francamente, francamente, si lo ponemos así muy simple, básicamente los latinoamericanos hoy en día seguimos viviendo básicamente de la misma estructura productiva que vivíamos cuando nos descubrió Cristóbal Colón, ¿sí? Del maíz, del maíz, de lo que da el árbol, de lo que da la tierra, etcétera. Básicamente, varios siglos después, un poco más modernizados, con mejor nivel de vida, ya no vivimos en chozas, vivimos en una casa probablemente, pero al final la estructura productiva es la misma, si se pone a pensar, la misma. Bien, podría hablar mucho tiempo de esto. ¿En qué países de América Latina se habla de inteligencia artificial, dígame usted? ¿En qué países? Fuera de lo que hablamos aquí en este programa. ¿Qué país de América Latina está haciendo algo con la inteligencia artificial? ¿Qué país está haciendo algo con el petróleo? ¿Qué país está haciendo algo con el maíz? ¿Qué país está haciendo algo con las piñas, con el café? ¿Y con la inteligencia artificial? ¿Y la nube? Fuera de la que nos cae de lluvia, ¿quién está haciendo algo con la nube, por ejemplo? O con automóviles eléctricos. Esas son cosas que se hablan en el resto del mundo. En América Latina no, en América Latina seguimos hablando de el petróleo, etcétera. Y claro,
ahora que en el resto de los países está hablando de inteligencia artificial, automóviles eléctricos, nosotros estamos hablando otra vez de cómo proveerles a estos países de eso, claro, con nuevas minerías, con nuevos minerales. Al final estamos exactamente en lo mismo. Y en lugar de ponernos a pensar en hacer baterías aquí, estamos pensando en enviarles el litio y etcétera que se necesita para que hagan las baterías allá. Estamos mal, estamos mal. Vamos a una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado para que se haga un marco urgente para lidiar con los peligros asociados con la inteligencia artificial. Y esto lo dijo en esta cumbre de seguridad de inteligencia artificial que se está llevando a cabo en la Gran Bretaña. Y ahí Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, advirtió que sin una regulación, la tecnología pudiera ser usada por criminales o incluso por terroristas. Este miércoles, Estados Unidos, China y la Unión Europea fueron entre los muchos que estuvieron presentes, entre otros, fueron en total 12 signatarios del que es el primer acuerdo mundial para mitigar los riesgos de la inteligencia artificial. Está con nosotros y le agradezco muchísimo Chris Menu, él es CEO de Space Kids Foundation y es experto en inteligencia artificial, analista en estos temas. Chris, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Cómo has estado? Bien, afortunadamente, gracias, Chris. Déjame te pregunto primero, ¿esta cumbre en particular, la de Londres, es consistente, es de sustancia? ¿Realmente se espera algo o es más de pantalla? Bueno, creo que también se reúnen todos los años para tratar la cumbre climática y seguimos sin tener como una regulación puntual y seguimos haciendo cumbres, gastando, bueno, justamente lo irónico que se hacen cumbres climáticas y se gasta más en petróleo en los jets privados y se contamina mucho que hacerla por Zoom, donde se contaminaría menos. O sea, si hablamos de cuidar el medio ambiente. Y en ese sentido, con lo que se refiere a este tema de la regulación de la inteligencia artificial, que se junten los gobiernos, me parece que hoy partimos de la base que el poder no está en los gobiernos, sino en las corporaciones. Ese es el primer punto que me parece que es trascendental para decir si esto va a tener algún tipo de eficacia o no. Además, me gustaría que en las cumbres participe NVIDIA, que es la empresa que está liderando la inteligencia artificial en este momento. Y que ¿Quisiste NVIDIA? NVIDIA, exacto. NVIDIA es la empresa que está liderando en este momento la inteligencia artificial a nivel mundial, que va a tener, por ejemplo, que de hecho su dueño, Wan, ya habla de su propia ley, ¿no? Ya no hablamos de la ley de Moore, sino que hablamos de la ley de Wan. La ley de Wan habla de los gráficos que van a mejorar de aquí a los próximos 5 años 1000%, y eso va a hacer que estemos en un punto de nuestra existencia que la inteligencia artificial sea indistinguible a la realidad tal como la conocemos. De hecho, también lo dijo Gemma Alonso de Telefónica de España, él es un poco más fuerte y agresivo, no dice 5 años, sino que dice en 3 años, con la inteligencia artificial, el empoderamiento de los gráficos, con el poder computacional que van a tener estas empresas como NVIDIA,
justamente hablamos de que no vamos a hacer distinguir la realidad en 3 años. Entonces, el resultado de esta cumbre para mí es una intención de querer regular algo que está en manos no de los gobiernos, sino de las corporaciones, y hoy sabemos muy bien que corporaciones como BlackRock deciden quién tiene que ser presidente, quién no, levantan el teléfono y levantan las acciones o bajan las acciones de un determinado país. Estamos hablando de una corporación que maneja activos financieros por 8 o 9 billones de dólares, casi parecido al PIB de Francia o de Alemania. Entonces, si queremos regular la inteligencia artificial, los gobiernos se tienen que sentar con las corporaciones, y lo que hizo Biden en ese sentido, al querer tomar la iniciativa y querer regular la inteligencia artificial, me parece acertado. Que muestren lo que las corporaciones están haciendo para saber efectivamente si esto no va a tener sesgos, si no va a aumentar la desigualdad en la humanidad. Claro, justo era lo que yo te iba a preguntar, porque casualmente esto se está dando prácticamente en la misma semana. Primero, la iniciativa Biden, en la cual él se reunió con los empresarios de esta materia y, como tú bien acabas de mencionar, que les pidió que cooperen y que enseñen cada uno lo que estén haciendo y que todos se lo enseñen al gobierno y el gobierno pueda hacer algo coordinado. Y luego está el esfuerzo de la cumbre de la seguridad en Londres, de tal manera que tú ves como mucho más... Bueno, primero que nada, ¿son dos cosas diferentes estas dos propuestas? Exacto. Son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes, exacto. Y que también la Unión Europea quería regular, ¿no? De hecho, estaba en proceso de regularla, pero eso que implicó que muchas empresas de Europa se vayan a Estados Unidos, donde no había una regulación o no había una iniciativa de regulación. Y claramente te gusta a ti más la propuesta o el approach de Joe Biden. A mí sí, porque lo que está pasando en Europa me preocupa mucho de sobremanera que estemos hablando, además de la inteligencia artificial, de las monedas emitidas por los bancos centrales digitales, que son las CBDCs, que eso de alguna manera está relacionado con blockchain y con la inteligencia artificial, y que ahí realmente corremos peligro de perder la democracia, las libertades, y bueno, y no para asustar, pero algo que está pasando y que en Chile, a través de lo que dijo el científico Rafael Yuste hace más o menos unos 4 años atrás, que empezó hablando de los derechos del cerebro, porque la inteligencia artificial no solamente va a ser buena en precisión de datos, que es lo que estamos viendo hoy, sino que va a ser buena en predecir lo que pueda pasar y sobre todo que pueda leer las frecuencias cerebrales de las personas, los que utilizan satélites con inteligencia artificial y 6G. Y eso es algo que realmente, ¿cómo lo vamos a regular? ¿Cómo vamos en América Latina, que si bien dentro de los firmantes que firmaron el otro día en Londres, únicamente apareció Chile y Brasil, con lo cual, ¿dónde están el resto de países de América Latina? ¿Por qué no es un tema central el tema de la inteligencia artificial? No solamente en lo que es el comercio o el trabajo, sino también en la vida pública, también en lo que es la educación, porque si esto no se regula y tal como dijo un informe de la consultora Atlántico, solamente el 15% de los latinoamericanos entienden realmente qué es la inteligencia artificial, pero la ven con optimismo. Bueno, realmente debemos de empezar a trabajar en una cultura en educación sobre inteligencia artificial que parta desde los gobiernos para abajo. Pero tú estás de acuerdo en las afirmaciones como la que acaba de hacer Antonio Gutiérrez y también el propio Elon Musk lo ha dicho y mucha gente, de ponerle cuidado a este asunto de la inteligencia artificial porque se nos puede salir de las manos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Que hay que controlarlo? ¿Hay que tener un control? Sí, hay que tener un control, pero hay que tener en cuenta una cosa. No va a haber posibilidad de que podamos controlar en tiempo real todas las inteligencias artificiales, porque la realidad es que está afuera del alcance de la capacidad humana, porque las inteligencias artificiales, ya de hecho lo que está haciendo la inteligencia artificial de Google, están empezando a programarse por sí solas, y eso estamos hablando de un peligro inminente, porque cuando eso suceda, no hablamos de una inteligencia artificial supervisada, que es lo que mayoritariamente vemos hoy en día, que tiene que haber un humano que está viendo los alcances de lo que hace la inteligencia artificial. Ya se está hablando de la genética de la inteligencia artificial, que es cuando dos inteligencias artificiales se fusionan, nace un hijo con la mejora de esas dos inteligencias artificiales y sin intervención humana. Y eso vemos en el caso de ChatGPT, para contextualizar, en esta inteligencia artificial que nos contesta lo que nosotros le preguntamos. Hoy, según un estudio en el New York Times, se hablaba de que tiene el coeficiente intelectual de 155, cuando Einstein tenía el coeficiente intelectual de 160. Y si seguimos con esta proyección, solamente ChatGPT, este software
de esta empresa de Altman va a tener 1700 de IQ en los próximos 10 años. Entonces, ¿qué humano? Hola, ¿se nos cayó? ¿O qué? ¿Aló? Sí, listo. Retoma entonces. Sí, ¿me escuchan? Sí, estamos escuchando, sí. Bien, entonces no sé en qué parte se cayó. Bueno, pero déjame te pregunto, me parece que estabas ya completando tu idea, pero ¿tú crees que los riesgos que están señalando los críticos, el propio Antonio Gutiérrez lo decía también, pero estos riesgos de que se vaya, ¿tú crees en estos riesgos de que la inteligencia artificial pueda salirse de las manos, pueda ser muy peligrosa, pueda tener repercusiones negativas insospechadas, etcétera? Bueno, lo que puedo decir desde mi punto de vista y en base a lo que investigo diariamente es que considero de que el problema no está en la inteligencia artificial, sino está en el humano que utiliza la inteligencia artificial. Por eso, en los informes del Foro Económico Mundial, en los últimos sobre todo, se habla, en efecto, de que no tenemos que preocuparnos por la inteligencia artificial, sino por la persona que utilice la inteligencia artificial, en el sentido de que te va a reemplazar la persona que utilice la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial per se. Déjame te corto ahí para alguien que soy tan totalmente neófito en estos temas. Entonces no hay riesgo, esto apenas está empezando, está empezando y como yo siempre lo he dicho y me queda clarísimo, mira, este asunto de la ChatGPT va a cumplir un año apenas, está cumpliendo un año este mes. Empezó a salir a la luz pública en enero del año, enero pasado. Entonces apenas llevamos unos cuantos meses de esto. Entonces dentro de un año vamos a estar hablando de otra completa cosa totalmente diferente, dentro de 2 y dentro de 5 otra cosa totalmente diferente. Te pregunto, ¿no hay riesgo de que se cumpla algo así como la película de Odisea en el espacio, en que la inteligencia artificial tome vida por sí misma y empiece a controlarse y a controlarnos? Bueno, hoy diría que no, porque hoy estamos, para contextualizar la respuesta, tenemos diferentes grados de inteligencia artificial. La inteligencia artificial primeramente que tenemos hoy en día, que todavía no es el segundo grado de la inteligencia artificial, es la inteligencia artificial angosta, que es, por ejemplo, la que te puede ganar al ajedrez y únicamente es buena en el ajedrez, pues está programada a eso. Ahora, la segunda instancia de la inteligencia artificial es lo que muchos dicen que estamos o ahora y no lo quieren decir, o dentro de 3 años o dentro de 5, que es la inteligencia artificial general, que significa que actuaría un poco como actuaría el cerebro humano. Pero tengamos en cuenta que muchos especialistas, sobre todo el exdirector de Google, Hipton, él mismo está hablando de que muchas decisiones que toma la inteligencia artificial, ningún humano haría esa decisión. Entonces, está mal la apreciación de hablar de inteligencia artificial, porque no es una réplica del cerebro humano, sino que es algo que es una caja negra que no sabemos por dónde puede disparar. Ahora, el peligro no está en la inteligencia artificial general, el peligro está en la superinteligencia artificial, que esa sería la tercera etapa de la inteligencia artificial, que muchas personas como Ray Kurzweil vaticinan que en el año 2035 la humanidad va a tener una inteligencia artificial que sea superinteligencia artificial, es decir, que va a tener toda la inteligencia humana en una sola inteligencia artificial. Ahora, ¿qué valores, qué principios? Y obviamente, hablar de la conciencia, que eso es algo que también está muy controvertido, porque si vamos a hablar de que corremos peligros nosotros con los seres humanos, es porque la inteligencia despertaría la conciencia. Pero si vemos lo que dice un científico premio Nobel, Roger Penrose, que manifiesta de que las inteligencias artificiales nunca van a tener conciencia porque la conciencia nace en los microtúbulos de las neuronas, bueno, ahí nos deberíamos de quedar tranquilos en que no va a haber un escenario tipo Terminator o Skynet. Lo que sí va a pasar es que un humano con malas intenciones pueda generar enfermedades sintéticas, atentados justamente biológicos para afectar el ADN a través de la inteligencia artificial, generar mayor desinformación, crear una realidad que no sea la real, y un montón de cosas más que obviamente por eso es importante que los gobiernos le digan a las empresas que muestren lo que están haciendo. Ahora, si los gobiernos se van a meter a ejercer la inteligencia artificial, cuidado porque tenemos muchos gobiernos que no tienen buena vista a nivel mundial y que si empiezan a utilizar la inteligencia artificial, esto va a ser peor que Hitler en esos países. Esa es mi preocupación. Claro, y creo que hay elementos históricos para poder sustentar esta preocupación, ¿no? Creo que
no estás muy errado en este asunto. Bueno, pues Chris Menu, CEO de Space Kids Foundation y experto en inteligencia artificial, analista en este tema, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Alberto. Un saludo para todos en Costa Rica. Igualmente, para la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, gracias por continuar con nosotros. Ok, es jueves y entonces los jueves tenemos el segmento, la participación de nuestro buen amigo, colega, polemista, comentarista, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? ¿Cómo vas? Yo voy... Bien por acá. Adelante, señor Dado. No, bien por acá, con el corazón destrozado, más que enojado hoy, porque estamos viendo a medida que pasan los días y luego de que han pasado ya 2 semanas del 7 de octubre, que es cuando fue este brutal, innombrable ataque terrorista de Hamas a Israel, donde murió tanta gente, o mejor dicho, es el ataque donde más israelíes murieron desde el Holocausto, ¿no? Sí. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo en Occidente, ¿no? Estamos hablando, bueno, de las Américas, Europa, cómo hay pero desembosado antisemitismo, judeofobia en los sectores intelectuales, o sea, y de la juventud. Vemos que hay muchos universitarios que forman parte de estas manifestaciones a favor de Hamas, pero abiertamente, y lo vemos acá en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa. Bueno, en Europa hay escenas que recuerdan mucho a la caída del Imperio Romano, ¿no? Es decir, toda esta cuestión del islamismo que llaman a conquistar Europa y todo eso. Y para terminar, digamos, de remate, lo que pasa es que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris, ante este ascenso del antisemitismo, ¿qué es lo que hacen? Revelan una estrategia para combatir la islamofobia. Ayer lo anunció Kamala Harris. Entonces, aunque parezca que es una joda, no lo es. El gobierno de Estados Unidos, frente a toda esta ola creciente de antisemitismo, anuncia que va a combatir la islamofobia. Entonces, así estamos, Alberto Padilla, con un sector importante de la gente que teóricamente tiene el conocimiento, la más educada de la sociedad,
con posiciones abiertamente antisemitas, judeófobas. Entonces, siento que la humanidad tiene o ha recibido una herida que en vez de sanarse, cerrarse, está abriendo cada vez más, y solamente Dios sabe cómo va a terminar esto, ¿no? Sí, es una situación muy, muy difícil y esta es una de las veces que estoy totalmente de acuerdo con su apreciación, mi querido señor Dado. Es muy lamentable lo que está sucediendo con el antisemitismo, definitivamente, y tiene raíces históricas, pero también decir que jamás es jamás, ¿no? Eso es jamás y eso es una cosa, pero el Islam o los musulmanes son otra también, ¿verdad? No, definitivamente no todos los musulmanes, y la gran mayoría de los musulmanes son extremistas o son todo lo negativo que mucha gente tiene de apreciación hacia ellos en lo más mínimo. De hecho, el Corán, así como la Biblia y el propio Islam, es una religión de amor, así como lo es la Biblia también, y dentro del cristianismo hay extremismos también asesinos, ¿no? Entonces, digo, nada más aclarar que también los musulmanes no todos son jamás es jamás, pero los musulmanes en general es una religión de mucha paz y de mucho amor. Lo que pasa es que hay gente deplorable dentro de ese grupo, ¿no? Lamentablemente es así, Padilla, pero bueno, solamente queda resistir, abrir cada vez más los ojos y tomar partido, ¿no? Tomar posición, porque esto no es un conflicto en el que uno pueda decir, no, yo soy neutral, yo no estoy ni con uno ni con el otro. No, lamentablemente, y jamás lo acaba de decir, por boca de uno de sus representantes, ¿no? Ha dicho que va a haber tantos 7 de octubre como sean necesarios hasta eliminar a los israelíes, ¿no? Hasta eliminar a Israel. Lamentablemente es así. Claro. Señor Dado, le agradezco muchísimo como cada jueves. A la orden, Padilla. Saludos. Buena semana. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Sumate al buen trato al turismo.